Bien, seguimos aquí hasta las 7 con toda la información. Más temprano, cuando apenas comenzamos este programa, arrancamos con un informe especial. Avi, te repaso a través de algunas imágenes, algunos gráficos, las estadísticas con las que contamos hasta el momento sobre violencia de género. Y hoy es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género. Es por eso que vamos a seguir hablando. Hay marchas aquí en nuestro país, una que comienza a las 5 desde Congreso hasta Plaza de Mayo. Y vamos a seguir hablando un poquito de todo esto. Le damos la bienvenida a nuestras invitadas de esta tarde. Muchísimas gracias a las dos por estar acá. Nos visita Genoveva Cardinal y ella es titular de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género de la Unidad Fiscal Este de la Ciudad de Buenos Aires y también la diputada nacional del FIT y Partido Obrero, Soledad Sosa. Bien, gracias a las dos. Bueno, hoy hay una marcha. Argentina igual viene ya posicionándose, viene movilizándose desde hace bastante. No sé si despertamos muy temprano, pero el último año por lo pronto fue muy fuerte. ¿Vos crees que las marchas han generado algún tipo de conciencia realmente? Porque las estadísticas no bajan. Mirá, que el pueblo se movilice y de manera masiva este año contra la violencia sobre la mujer explica que hay un avance en la conciencia, en entender y en identificar también la violencia. Es importante y además estas movilizaciones están avanzando también en orientar la denuncia hacia las responsabilidades que tiene el Estado y que tienen sus instituciones, porque si bien es cierto que las mujeres se animan a denunciar un poco más, falta mucho todavía para realmente llegar a un nivel en donde sea realmente identificable y que la mayoría de los casos de femicidios, incluso por las encuestas que se han dado, hay un gran porcentaje que no había hecho denuncias previas. Pero es importante resaltar que hay un avance en las denuncias. El problema es que no hay una protección por parte del Estado hacia las mujeres que denuncian y que desde las comisarías o fiscalías vuelven a sus casas y terminan en el trágico final del femicidio. Esa es la situación y por eso es que avanzan mucho las responsabilidades orientadas hacia las instituciones y bueno, que nos movilicemos es importante. Repasábamos la cifra, el 17% de las mujeres que murieron en manos de un femicida habían denunciado, habían hecho una denuncia. El 10% tenía algún tipo de protección, ya sea un botón antipánico, una restricción perimetral. En ese sentido, ¿cómo funciona una fiscalía especializada en estos temas? Sí, gracias por la invitación, coincido plenamente con la diputada. Además, lo que quiero aclarar también es que la Argentina suscribió tratados internacionales que están específicamente direccionados a proteger a las mujeres. Y reconocen esos tratados que la violencia contra las mujeres es un derecho humano fundamental. A partir de esa suscripción, la Argentina tiene una obligación legal, ya no hay una opción. Entonces, está muy bien que, y con el incremento de denuncias a partir de las marchas, que es muy positivo, para la justicia eso es un desafío. O sea, es importantísimo que la justicia tome conciencia, que el poder público tome conciencia, que la policía tome conciencia, que esas denuncias que efectúan las mujeres tienen que ser procesadas y canalizadas e investigadas, de mi parte, por ejemplo, que soy fiscal, con debida diligencia, porque eso es lo que exigen los tratados internacionales. Investigarlas con debida diligencia significa reconocer este derecho humano fundamental que tienen las mujeres, que mucho se proclama, pero que uno ve muchas veces en los tribunales que poco se reconocen. ¿Y qué significa esto? Que las mujeres tenemos que ser educadas y valoradas, libres de estereotipos y mandatos sociales. Eso que tiene que entender la sociedad, también lo tenemos que entender la justicia. Y en eso hago un mea culpa. Nosotros, desde la Fiscalía, cambiamos la manera de atender a las víctimas, o sea, investigamos los casos con perspectiva de género. ¿Y qué significa esto? Claro, no hay ninguna ciencia, es entender lo que le pasa a la mujer durante el transcurso del proceso, entender en qué condiciones una mujer víctima de violencia acude a la justicia, no revictimizar. La revictimización secundaria, que es la que produce la policía y la que produce la justicia, es gravísima. Y eso produce que la mujer que hizo la denuncia después se retracte. La mujer que hace una denuncia tiene dos condicionamientos, yo siempre digo, para retractarse. Primero, el propio agresor, que la sigue amenazando, donde hay dependencia económica, dependencia amorosa, porque también no es incompatible la violencia con el amor. Hasta hace poco ustedes mismos hablaban de crímenes pasionales en vez de hablar de femicidios. Pero el otro condicionamiento que tienen las mujeres, y eso yo siempre pongo énfasis, es la propia justicia o la propia policía que las revictimiza. Entonces, una mujer que acude
que se guía por las marchas, por los medios de comunicación y después en la justicia no tiene una verdadera respuesta y no hay un verdadero acceso a la justicia, esa mujer va a desistir de la denuncia. Ahora, supongamos que existe un caso similar, que una mujer va a la fiscalía, denuncia que ha sido maltratada por su marido, llega a su casa, su marido se entera, la vuelve a moler a golpes, en algún momento la mujer se retracta de esta denuncia y deja todo en la nada. La fiscalía, la justicia, ¿actúa de oficio, digamos, va a investigar o simplemente se queda con el, bueno, no quiero seguir haciendo la denuncia y deja a la deriva a esa mujer? Bueno, esa pregunta es muy importante. Nosotros desde la Fiscalía de la Ciudad, y ya específicamente para hablar, no voy a hablar en nombre de todos los fiscales, nosotros, por ejemplo, no tenemos competencia en lesiones, nosotros tenemos las amenazas, que es la violencia psicológica, que es la violencia más difícil de probar, porque tenemos que darnos cuenta que no solo es el golpe es lo más importante, sí. Pero si nosotros solo hablamos del golpe o de los femicidios, estamos ocultando muchísimos tipos de violencia, que son las primeras violencias, las que por lo general se niegan, las que se dice que son exageraciones de las mujeres. Claro, estas son las más extremas, el golpe y la muerte. Pero yo investigo la violencia psicológica, la amenaza, y la amenaza es un delito de acción pública. Y si la mujer no quiere seguir con la amenaza, yo lo siento realmente como una deuda mía y de la Fiscalía que no pude sostener a la víctima. Y además no es una opción. Los tratados internacionales que me referí anteriormente exigen una investigación con debida diligencia y ¿saben lo que exige? Probar el contexto de violencia más allá de la declaración de la víctima. Entonces, la víctima vino, declaró, después está atravesada por múltiples condicionamientos, quiere retractarse. Yo como fiscal debo seguir adelante con la investigación más allá de la declaración de la víctima. No es fácil. No, me imagino. Obviamente, que no. Lo ideal es tener una mujer empoderada o autovalidada, como se dice actualmente. Yo soy abogada, no soy psicóloga, pero me guío por lo que dicen las especialistas. Hace años que estoy estudiando el tema y me parece muy importante, y lo que les puedo decir que es fundamental, que la mujer pueda sostener esa denuncia, porque en el momento del juicio uno necesita una víctima que declare. Pero si no declara, o si pasa como usted está preguntando, eso no debe dar lugar a la retirada de la acusación por parte de la Fiscalía. La Fiscalía tiene que seguir investigando porque es una obligación, si no el Estado argentino va a tener responsabilidad internacional. Sí, perdón. Mira, quería preguntar qué pasa con los hombres una vez que pegan, ¿no? Que tenemos las pruebas porque las mujeres hacen las denuncias, se les toman fotos, se les hacen los peritajes. ¿Qué pasa con esos hombres? Las pericias, quise decir. Yo quisiera agregar algo a lo que ella estaba explicando, porque es importante la pregunta, o sea, esta situación de que los fiscales no actúen de oficio y este planteo de que debiera haber una perspectiva de género en la justicia. Yo soy empleada judicial antes de asumir como diputada nacional. Y la verdad es que como militante también del movimiento de mujeres, como militante de la izquierda, nosotros creemos que es fundamental la organización de las mujeres en los barrios, en los lugares de trabajo, porque en definitiva la mujer que denuncia y que recibe la desprotección del Estado y llega a su casa, lo que más necesita es la contención de sus vecinas, de su familia, de sus amigas, porque en muchísimos casos no ha sido la víctima la que ha ido a denunciar, sino que han sido los propios familiares los que han ido a poner la denuncia y que no han sido escuchados. Yo vengo de una provincia en la cual a esta altura tenemos 20 femicidios. Mendoza se ha visto pero sacudida por movilizaciones impresionantes, multitudinarias. Casos como el de una chica, Yelena Arroyo, en Luján, en donde fue asesinada por su padre, quien la violaba, y ella fue a la Fiscalía a poner la denuncia y el fiscal le puso una restricción de hogar a este hombre, pero nunca llevó adelante las medidas necesarias para que no se acercara a la casa y la terminó matando. Esa es la situación, y las movilizaciones, los piquetes, se dirigen directamente a las comisarías, a las fiscalías o a las casas de gobierno y legislaturas. Y dentro de, yo como diputada, dentro de un Congreso que con todas estas movilizaciones no ha avanzado pero ni un poco en ninguna de las demandas. Por ejemplo, aborto legal no se discute, otro año más, sexta vez que se presenta por la campaña nacional y no ha podido avanzar. Licencias, extensión de licencias por maternidad y paternidad, una vez más terminamos el año y no puede llegar al recinto. Licencias especiales por violencia de género, tampoco podemos avanzar en la discusión con los diputados en las comisiones, ni siquiera en las comisiones se discute esto. Y somos las mujeres las que están, las mujeres trabajadoras principalmente, las que más duramente son golpeadas.
no simplemente por el hombre, por su novio, por su compañero, por el padre de sus hijos, por su ex, sino principalmente por este gobierno. Y yo siempre digo, acá el primer golpeador es Macri. Es un gobierno nacional que junto con los gobiernos provinciales realmente está haciendo una política de miseria, de hambre, de tarifazos, de inflación, que está generando la base para que se reproduzca esta violencia. El 3 de junio el presidente anunció un plan nacional para erradicar la violencia. Dijo, vamos a construir 36 casas refugio y vamos a destinar 750 millones de pesos. El presupuesto que se votó en la Cámara de Diputados a propuesta del oficialismo contempla 66 millones para el 2017. Es una cifra 12 veces menor que lo que anunció el 3 de junio. Entonces, acá hay una hipocresía brutal. Seguimos con este método de que me saco la foto con el ni una menos, pero después gobierno para los violentos. Vamos a repasar algunos datos a través de unas placas que tienen que ver con todo lo que estamos conversando. Ya los vamos a estar viendo en pantalla, ahí están. ¿Qué pasa en la ciudad de Buenos Aires? 1 de cada 2 mujeres ha vivido violencia psicológica por parte de una pareja actual o pasada. La violencia física ha estado presente en la vida de 2 de cada 10 mujeres. Los hechos de violencia física y sexual han afectado a 1 de cada 4 mujeres. El 53% de estas mujeres contaba con un nivel educativo medio y alto. Más del 70% de las mujeres no ha podido ayudar a personas cercanas. Información, a ver, podés combatir la violencia doméstica no solo, para poder combatir la violencia doméstica no solo hay que conocerla, sino también reconocerla, lo que estábamos conversando recién, y eso es perspectiva de género. Bueno, perdón. Las estadísticas muestran que el adulto masculino es quien con más frecuencia utiliza las distintas formas de abuso y son las mujeres y niñas y niños las víctimas más comunes de violencia. Algunos datos de la ONU. 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufre violencia física o sexual, principalmente en manos de su compañero sentimental. Fiscal, bueno, estos son datos muy contundentes. Sí, estos datos, bueno, los aporté a pedido de la producción porque en realidad lo que me interesa, como antes mencioné, es que con conocer las normas o los tratados internacionales no basta, sino que lo que hay que hacer es reconocer la violencia de género. Y miren, desde hoy se conmemora el Día Internacional de Violencia contra la Mujer. Desde el año 1999, la Asamblea General de Naciones Unidas se instauró esta fecha y exigió a los gobiernos. Es un tema que yo creo que estamos atrasados todos los gobiernos en lograr que se tome conciencia acerca de este problema y este flagelo que nos trae a todas las mujeres. Es importantísimo justamente crear las normas y cambiar las leyes como refería la diputada, pero yo también tengo que decir que el Código Penal existe, que la justicia está, entonces desde mi punto de vista no tenemos que esperar que se sancionen las leyes, que sí es un paso importantísimo y no lo dudo, pero no tenemos que cambiar ya, porque es un tema cultural. Entonces tenemos que tomar conciencia de que la violencia contra las mujeres tiene que ver con este derecho humano fundamental y eso hay que protegerlo desde el nivel inicial en la educación, no hay en la currícula de los colegios el tema género, no existe. Eso es algo que también tiene que haber leyes, pero se también tiene que modificar. Desde la casa. Desde la casa. Desde chiquitos las nenas ayudamos a las mamás a levantar la mesa, los nenes se van al sillón con el papá a mirar la tele después de comer. Por decir, ¿no? Un ejemplo, Sí. porque está establecido de esa manera socialmente. Sí, es como un mandato, digamos, impuesto a las mujeres de ser madres, por ejemplo, y es por esto que también no está la posibilidad de que la mujer pueda decidirlo, porque para empezar no hay educación sexual laica. Entonces está muy bien que podamos llegar a tener una educación con una perspectiva de género, que siempre lo luchamos, desde el primer nivel hasta el último, porque es muy necesario que los más chiquitos, que los niños puedan reconocer cuándo están siendo abusados. Pero tenemos una injerencia clerical en el sistema educativo de nuestro país impresionante. Y en esta situación de violencia sobre la mujer, encima tenemos que escuchar que hasta el Papa salga a decir que le va a otorgar a los curas el perdón a las mujeres católicas que se arrepientan de haber abortado, profundizando el concepto de que es un crimen y profundizando la opresión sobre la mujer a través de la culpa católica. Digo, está muy bien todo este planteo que hace acá la fiscal, pero la ciudad de Buenos Aires
se le va a cumplir un año y no cumple con la creación de los centros integrales de la mujer, que es una ley que presentamos con el diputado Ramal y todavía no avanza. En esta misma semana el personal de los centros integrales de la mujer, que existen 2 en condiciones, hicieron una movilización, hicieron un reclamo, está todo el personal femenino de este organismo luchando contra el ajuste, contra el vaciamiento y la falta de personal que tienen. Entonces uno dice, perspectiva de género está perfecto, pero la principal perspectiva que orienta los gobiernos y que orienta la justicia y que orienta el poder legislativo es una perspectiva de ajuste, es una perspectiva de opresión que no le permite a la mujer salir de la servidumbre doméstica a la cual está sumida, incluso la servidumbre también laboral, porque seguimos siendo también discriminadas en ese sector e incluso la mujer es la más precarizada con relación al hombre. Y ni te cuento en las provincias y en las concentraciones agrarias y rurales, donde la situación es directamente de esclavitud. Hace no mucho tiempo atrás hablábamos todos los medios de comunicación para referirnos a un crimen similar como un crimen pasional, que un hombre mataba a una mujer por el hecho, no de ser mujer, sino por el hecho de que la amaba. La amaba tanto que la mató. ¿Qué cambió? Porque de repente empezamos a hablar de femicidio. Claro, existe en la ley el femicidio, empieza a llamarse por como se tenía que llamar, justamente femicidio. Una mujer muere por el simple hecho de ser mujer. ¿Y qué cambió entre una nómina y la otra? Pero en la sociedad me refiero. Y lentamente va habiendo un cambio de conciencia y un llamado de atención sobre estos temas. Por ejemplo, todos recordamos el caso de Monzón, que después de haber matado a su mujer le gritaban ídolo, como si la conducta violenta fuera algo innato en el ser humano. No, es una conducta aprendida que va de generación en generación, por eso hay que erradicarla, porque se va copiando de padres a hijos. Sí. Y también, porque sin ir más lejos, porque por ahí me fui muy lejos con Monzón, los más jóvenes no sé si se acuerdan tanto, pero ahora yo también noto que por ahí tal vez en los medios de comunicación dicen, bueno, luego de una acalorada discusión, se produjo el homicidio. No es una acalorada discusión, es un hombre matando a una mujer. Entonces, seguimos, es importante la modificación de las leyes, la sanción, pero tenemos que tener conciencia, porque si no las cosas no van a cambiar y tenemos que tener conciencia ahora y no esperar modificaciones, porque ahora podemos tener conciencia, la justicia ahora tiene que investigar los crímenes, no esperar, porque también eso es algo que viene pasando a través de los años. No, necesitamos el cambio de leyes, necesitamos políticas públicas, necesitamos... ¿Y en el medio qué hacemos? Hay otro tema también que es importante, que algo se estuvo hablando ya aquí, pero tiene que ver con que primero una mujer toma la decisión y pasa por ese proceso de decir, voy a denunciar a mi pareja o a mi expareja que me está golpeando. Sabe que eso puede despertar una consecuencia mucho peor de lo que está viviendo en ese momento. Entonces, una vez que da ese paso, lo hemos visto, hay mujeres que terminan siendo asesinadas. ¿De qué manera se puede garantizar que las restricciones perimetrales sean suficientes, que un botón antipánico sea suficiente? Porque hay la sensación de que lo que existe hasta el momento no funciona del todo. Sí, ahora hay dispositivos de geoposicionamiento, que son unos nuevos dispositivos en la ciudad de Buenos Aires, ya hemos aplicado en algunos casos, que se pone una pulserita y una tobillera en el hombre, y bueno, son dispositivos donde es más efectivo que el botón de pánico, porque el botón de pánico dependemos de que la víctima lo accione. Claro. Y muchas veces, si pasa esto que yo digo, que no se empodera a la víctima o que la víctima no, es una protección, pero no es del todo efectiva en algunos casos. En otros sí, pero si la víctima se paraliza y no lo acciona, es totalmente inefectivo. En cambio, el otro mecanismo es como que el agresor está verificado todo el tiempo dónde está, y si llega a depende de los metros, pero por ejemplo si está a 1000 metros el impedimento, si se llega a cruzar con la víctima, salta la alerta y es más efectivo y viene, es prueba piloto, pero viene funcionando correctamente. Y lo mismo que las órdenes de restricción. Las órdenes de restricción son papeles que la víctima se guarda en la cartera y muchas veces... entonces, por eso lo que decimos es que la víctima tiene, en las cuestiones barriales, o tiene que acudir a los centros de ayuda para ellas también fortalecerse y poder tender redes, porque los victimarios lo primero que hacen es aislarlas, no tienen amigos, y todos, como decía la diputada también, somos testigos de violencia, y tenemos que estar alertas para si la justicia, porque justamente nosotros, como tenemos que probar esos casos,
por sobre los dichos de la víctima, Sí. es importante que todos sepamos y tomemos conciencia de que de proteger a la víctima que tenemos cerca. Bien, muchísimas gracias a las dos por haber venido. Gracias. Gracias. Actualizamos los títulos ahora de las 5 de la tarde. Marcha contra la violencia de género. En el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, organizaciones sociales, políticas y feministas se movilizan desde Congreso hasta Plaza de Mayo. Citan a Cristina para el martes. La expresidenta no se presentó ante el juez Bonadío para realizar los trámites en la causa de dólar futuro. Ahora el magistrado concedió una prórroga para que cumpla con el procedimiento. La defensa realizó una queja y sostuvo que si el juez, sin causa legal ni riesgo procesal alguno,